Ya revisamos algunos conceptos y realizamos el análisis de un circuito aplicando las leyes de tensión y corriente de Kirchhoff en el video anterior. Dejaré el link en la descripción, pues estaremos utilizando conceptos y métodos que ahí se mencionan. El circuito con el que estaremos trabajando esta vez es el siguiente. El circuito contiene 4 resistencias, las cuales conocemos su valor. Se conoce también la corriente que pasa a través de una de ellas. Comprende una fuente de voltaje de 60 volts y una fuente de corriente IX. El ejercicio consiste en encontrar el valor del voltaje Vx. Con base en los conceptos del video anterior, se debe empezar marcando los voltajes y corrientes en el resto de los elementos del circuito, resultando de la siguiente manera. En este circuito podemos identificar múltiples mallas y varios nodos, pero no es necesario hacer un análisis en cada uno de ellos, sino solamente en los necesarios para encontrar la incógnita. Ese es el objetivo de utilizar las leyes de tensiones y corrientes de Kirchhoff. Dado a que se conoce el flujo de corriente de la fuente ε1, es más conveniente comenzar con ese lado del circuito. Apliquemos la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1. El valor de la fuente ε1 lo escribimos de manera negativa, pues el recorrido de la malla entra por la parte negativa de la fuente. Enseguida, escribimos de manera positiva el valor del voltaje en R1, pues el recorrido entra por la parte positiva. Esto se repite en el voltaje en R2 al continuar el recorrido de la malla, y al finalizar el recorrido igualamos la ecuación a 0. En la ecuación podemos escribir directamente el valor de la fuente de ε1. El voltaje en R1 no está definido, pero sí conocemos la corriente que pasa por esa resistencia de 8 ohms, de manera que por ley de Ohm resulta sencillo conocerlo. Así obtenemos su valor, que es de 40 volts. De manera que la única incógnita en esta ecuación es el voltaje de R2. Despejamos para conocer su valor y encontramos que es de 20 volts. Ahora trabajemos con la ecuación que obtendremos analizando el recorrido de la malla 2. Dado el sentido propuesto de esta malla, escribimos el valor del voltaje en R2 de manera negativa, el valor del voltaje en R3 de manera positiva y de igual forma el valor del voltaje Vx. Se termina el recorrido de la malla, por lo que igualamos la ecuación a 0. Recién obtuvimos el valor del voltaje en R2. Lo sustituimos en la ecuación y despejando nos damos cuenta que solamente necesitamos conocer el valor del voltaje en R3 para obtener el valor de Vx. Mantendremos esta ecuación pendiente para utilizarla más adelante. Dado a que ya conocemos el valor del voltaje en R2, podemos conocer la corriente que pasa a través de ella, usando la ley de Ohm, que es de 2 A. Con esta corriente es posible aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A para conocer IR3. Como mencionamos en el video anterior, las corrientes entrantes al nodo las debemos de escribir de manera positiva, y las que salen del nodo las escribiremos de manera negativa. La corriente IR1 la expresaremos de manera positiva, y las corrientes de IR2 e IR3 las expresamos de manera negativa para después igualar la ecuación a 0. Sustituimos los valores que ya conocemos y despejamos para obtener que IR3 es igual a 3 A. Gracias a este valor, aplicamos la ley de Ohm en la resistencia 3 para conocer su voltaje, que es de 12 volts. Este valor era el único que nos faltaba en la ecuación previa para conocer el valor de Vx. Sustituimos valores y obtenemos que el valor de Vx es de 8 volts. Finalmente, podemos concluir que el valor de Vx es el mismo para Vr4 por su posición en paralelo, y que no fue necesario conocer el valor de la corriente IR4 para resolver el problema, aunque para este punto sería sencillo calcularlo. Con este resultado terminamos el ejercicio, y como ejercicio de práctica les dejo el siguiente circuito para encontrar el valor de Vx. La respuesta la dejo en la descripción.